Bienvenido, ministro Patiño. Me dijo que iba a buscar un poema para el introito con usted. Qué bueno. Bienvenido, así que estaba buscando algo que lindas podría coincidir reflexiones para arrancar esto toma en una forma animosa frente a una situación tensa que vive el país, ¿no? Y una situación, leíamos titulares, hacíamos reflexiones sobre lo que traía la prensa hoy día. Una de esas, el hecho de que el país ha perdido convocatoria, dice algún medio. ¿Cómo siente usted? ¿Realmente se ha perdido convocatoria? También hay una cosa, usted es un político con una trayectoria muy larga, internacional inclusive. Vivimos en la era del ciberespacio, ¿no? Y las convocatorias a lo mejor no son como antes, cuando salíamos joven usted y yo un poco más joven, y marchábamos por Guayaquil o caminábamos y eran mucho más abundantes. ¿A qué factores políticos cree usted que la convocatoria de país haya podido disminuir después de 8 años de estar en el poder? A ver, don Ricardo. Que hay que decir primero, gracias por la invitación, qué gusto estar acá en Tropicana, y decirles que el nivel de aceptación, de valoración del trabajo del gobierno nacional es realmente inédito en Ecuador y en el mundo. Hay que partir de eso. Hablar de un nivel de aceptación de un presidente que supera el 60%, ya en cualquier lugar del mundo, es enorme. Si ustedes ponen a comparar, revisen las noticias internacionales y vean los niveles de aceptación. No me quiero referir a los otros países por delicadeza, pero esa es la verdad. O sea, es un país que después de 8 años y medio de gobierno tiene de las más altas aceptaciones como presidente, del presidente Correa en la región y en el mundo. ¿A qué se refiere usted cuando habla de un bajo nivel de movilización? Ciertamente, con el tiempo a veces sucede que la gente como que se confía demasiado y dice, bueno, el presidente está gobernando, no es necesario movilizarse, tenemos una muy buena aceptación, lo que yo he dicho anteriormente, y por tanto no es indispensable que nos movilicemos y nos confiamos demasiado en las capacidades gubernamentales. En mi opinión, eso es un error y también puede deberse en algunos momentos cuando ha habido una caída en la convocatoria al hecho de que nosotros confiamos en que es suficiente otro tipo de comunicación y no la comunicación directa. Esta es una de las razones por las cuales, conversando con el presidente en el grupo político hace algunas semanas atrás, se planteó la importancia de que algunos de los dirigentes del movimiento dejáramos el espacio regular de nuestro trabajo y fuéramos al trabajo de las calles, al trabajo del territorio, a recuperar ese nivel de comunicación de nuestra militancia con nuestro pueblo en general, con la sociedad en general, y es lo que estamos haciendo. Entiéndase un poco que para eso existían estos directores provinciales o de alguna forma el director nacional, que era el que acercaba esa comunicación directa, de frente, en la misma zona. ¿Significa que no cumplieron bien su trabajo quienes estaban al frente de eso, canciller? Realmente lo que se ha producido en el último año, y yo creo que ha sido muy bien hecho y bien valorado, es una reestructuración de las direcciones provinciales y cantonales del movimiento que han permitido incluso a través de elecciones internas, lo cual no es tan fácil porque hacer elecciones internas genera muchas veces conflictos normales, legítimos, pero conflictos, pero se produjo un proceso de recuperación de la militancia en términos de la elección de las directivas, pero después de la elección de directivas hay cosas que son también fundamentales como un segundo paso, y es en donde yo estoy contribuyendo, es la activación de la militancia, porque una cosa es tener dirigentes provinciales, dirigentes cantonales, dirigentes locales, otra cosa es que la militancia a través de organismos internos que nosotros le llamamos los comités de la Revolución Ciudadana puedan desarrollar el trabajo político, puedan hacer acción política, puedan, en otras palabras, hacer lo más importante que le corresponde a un militante, recoger las aspiraciones de la gente, de la población, del barrio, o del sindicato, o del club deportivo, o de la asociación cultural, y trasladarla adecuadamente a las instancias de gobierno, ya sea
gobierno nacional o gobierno local, y lograr esos resultados. Ya no solamente los temas nacionales, sino los temas estrictamente locales. ¿Cómo lograr que nuestro movimiento, el movimiento país, sea un referente efectivo, concreto, directo de la gente para alcanzar sus resultados, para que le bacheen la calle, para que le construyan un centro, una unidad de la policía comunitaria, para que el centro de salud funcione bien, para que la unidad educativa también funcione bien? Es decir, esa es una de las tareas fundamentales del movimiento, y esas las hemos descuidado, y eso no debemos de hacer. Tenemos que estar permanentemente activando políticamente. Cuando digo activando políticamente, estoy hablando de esto, de cosas muy concretas cercanas a la ciudadanía. Ministro, a usted lo llamaron el ministro que iba a ocupar el Ministerio de la Calle, y ha planteado la idea, la activación de su movimiento, pero por el otro lado le pregunto, ¿lograron políticamente desactivar las marchas que se produjeron y el calentamiento de las calles, como se llama políticamente? ¿Cree usted que lograron disminuir la tensión en las calles? ¿Ganaron no solo en el imaginario social, sino en las calles, ministro? A ver, quiero decirle que sobre este tema no es una cuestión de hacerla de un día para otro, sino los resultados de la gestión del gobierno. Y esto es lo que permitió que muchísima gente que está incluso en la misma CONAIE o en el mismo FUT no se activara en este periodo al que ellos convocaron, porque estamos hablando de que la mayor parte de los líderes históricos de la CONAIE y de muchos líderes actuales de la CONAIE no estaban dispuestos a movilizarse, porque decían, ¿cómo vamos a movilizarnos contra un gobierno que ha atendido lo fundamental de las aspiraciones del movimiento indígena que comenzaron a expresarse en la década de los 90? Las principales aspiraciones están atendidas, no todas, por supuesto, así como no todas las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, pero la transformación que se ha producido en el Ecuador entero, y particularmente los beneficios para la población indígena del Ecuador, son extraordinarias. Por eso, la mayor parte, quiero decirlo, si usted cuenta con los dedos de la mano el número de personas que dirigen el movimiento indígena que estuvieron dispuestos a impulsar esto que ellos llamaron el levantamiento indígena, y que algunos líderes históricos dijeron, por favor, no llamen cualquier cosa levantamiento indígena. Lo mismo con el FUT. Ustedes conocen, porque son de Guayaquil, yo he trabajado en buena parte de mi vida en el movimiento obrero. He trabajado y hemos trabajado en las calles con el movimiento obrero, luchando por las reivindicaciones del movimiento obrero. Algunos dirigentes dijeron, ¿cómo es posible que el FUT históricamente se ponga en contra de un gobierno que ha atendido el conjunto de aspiraciones? Es más, quiero decir, más allá de las aspiraciones que estaban en la plataforma de lucha del FUT. Me la sé de memoria porque he trabajado años con la plataforma de lucha del FUT. ¿Y cuál es esa plataforma de lucha? Que tienen que ver aumento en el nivel de empleo. El nivel de empleo que ha aumentado en el país no tiene... Pero en este momento el desempleo está en crecimiento. A ver, en la coyuntura pueden pasar muchas cosas. Estamos hablando del proceso, estamos hablando de 8 años y medio, en que el nivel de desempleo en el país ha caído como en ningún país de Latinoamérica. El nivel de salario real, Ramón, cuando el salario real, estamos hablando de la capacidad de adquisición de la canasta familiar. La familia ecuatoriana, estamos hablando de toda la familia ecuatoriana, tenía una capacidad de adquisición de la canasta familiar de máximo el 65%. Todos los indicadores señalaban eso. Del 60 al 65 al 67 ya era un gobierno extraordinario. Ahora adquiere el 100% de la canasta familiar. Tenemos el salario de la dignidad. Sí, adquiere el 100%. Vea usted la estadística. No estoy hablando del salario de una persona, el salario familiar. El combinado, 1,5, 1,6. Pero estamos hablando de adquirir digamos, el 100% de la canasta familiar. Y estoy hablando del mínimo, Ramón, no estoy hablando del promedio. Ya, estoy peor, digamos, los ingresos de la clase media, pero estamos hablando del mínimo que ya de por sí alcanza a recuperarlo. La afiliación a la seguridad social, antes era un juego, afiliaba el que le daba la gana. Tuvimos incluso que hacer una consulta popular para decirle a todas las personas, ya sea grandes empresarios, a medianos empresarios, es obligación la afiliación al Seguro Social. Qué importante que todos nos sintamos seguros. Esto no existía. La gente se burlaba de la seguridad social. El poder contar con el banco del afiliado, una aspiración de décadas.
de la población de la clase trabajadora, tenemos un banco del afiliado con extraordinarios resultados. Estamos hablando incluso de la mejora en algo que no estaba en mi plataforma, porque yo he sido parte del Frente Unitario de Trabajadores y con mucho orgullo. La plataforma no estaba incluido el mejoramiento de la calidad de empleo de las empleadas domésticas, que ganaban el 50% del salario. ¿De quiénes? De los trabajadores normales, y ellas eran anormales para ganar el 50%. Y recordemos además toda la oposición que tuvimos para hacerlo. Lo hicimos. Y no es que las empleadas domésticas se quedaron sin trabajo, simplemente ahora se las respeta, se les paga bien, están afiliadas al Seguro Social, se les paga lo mismo que a un trabajador regular, como ellas son también, incluso no son tan regulares, trabajan muchísimo más. Y el proceso, la ley que permite la afiliación de las amas de casa, de las llamadas amas de casa, o técnicamente llamadas las trabajadoras no remuneradas del hogar. Estoy hablando entonces de la afiliación, el nivel de sindicalización altísimo que existe ahora y que antes no existía. Estoy diciéndole entonces, y le contesto su pregunta, Ramón, con todo gusto, porque es donde yo he estado toda mi vida trabajando junto con la clase obrera y en las calles, defendiendo sus derechos. Las aspiraciones globales, en conjunto, de la clase trabajadora han sido atendidas. Por eso muchos dirigentes del FUT me han llamado y me han dicho: Ricardo, disculpa, el problema es que el asambleísmo nos lleva a eso. Hubo una asamblea de una central sindical y decían: vamos al paro nacional, 1, 2 o 3 que lo dijeron, y entonces para que el otro no se sintiera incómodo, sí, está bien, vamos adelante, y si no, tú eres un cobarde, bueno, está bien, vamos a un paro nacional. Se hace un paro nacional de la clase obrera, cuyas reivindicaciones fundamentales están atendidas. Por eso, lo debo decir con pena histórica, porque yo he sido parte de este movimiento, ninguna empresa paró en el país, ninguna. Yo no sé si las de Álvaro Noboa hayan parado en algún momento, por ahí por decisión de él, pero no creo que es el representante de la clase obrera, Álvaro Noboa, pero ninguna empresa del país paró, porque los trabajadores no están de acuerdo con hacer oposición al gobierno nacional. María Fernanda. Canciller, yo no sé a qué estrategia obedece a que frente al reclamo se digan todos los logros que ha tenido la Alianza País como gobierno, frente a lo que le dicen me falta por, dicen, pero ya hicimos esto. Se hace un reclamo de la oposición y dicen, pero ya tenemos carreteras. Y el diálogo no fluye porque no se permite esa entrada. Le están diciendo no solamente los reclamos laborales, le están diciendo no queremos una reelección indefinida ni 16 enmiendas que se tramiten a través de la Asamblea. Ustedes trajeron más que una palabra, un concepto y una forma de hacer país. Dijeron vamos a hacer ciudadanía, vamos a responsabilizar y hacer partícipe una consulta popular promovida por ustedes para tratar estos temas que son tan delicados y que difícilmente podemos saber dónde están más y dónde están menos. Como propuesta, canciller. Usted me dice a qué se debe la estrategia de decir lo que hemos hecho, pero por supuesto hay que decirlo, porque en muchos medios de comunicación normalmente o repetidamente se dicen algunas cosas que pudieran faltar, pero no aquellas cosas que se han hecho, y no podemos dejar de decirlo, tenemos que recordarlo, porque tenemos una oposición muy grande, una oposición que, perdón, no tan grande, es una oposición que habla mucho, que se escucha mucho, porque la gente que está... Pero acaba de reconocer su inconsciente, que la oposición se ha vuelto más grande que antes. Acaba de hablar su inconsciente. Es que aparece muy grande, aparece porque se expresa más. O sea, pero si ustedes tienen los mayores medios de comunicación, no sé si tienen el control de Telecentro, que es el medio con mayor capacidad de difusión, donde la oposición no tiene acceso, por ponerle un ejemplo. Bueno, sí. Hay algunos medios, hay algunos medios que no hacen campaña en contra de nuestro gobierno, pero hay muchísimos, y podemos posiblemente estar cerca de uno de ellos. Ya nos ubicaron en ese lugar, mi querido Ricardo. Que posiblemente, digamos, hacen una oposición permanente, y respetamos eso, es parte de la democracia, pero también es parte de la democracia que nosotros podamos decir todo lo que hemos hecho, y lo que hemos hecho ha sido muy bueno, por eso hay que decirlo. ¿Cómo respondemos frente a lo que falta? En las enmiendas, las que yo le proponía, una consulta sobre el tema. Mire usted, qué extraño que el Frente Unitario de Trabajadores hable de no reelección, y tiene derecho a hacerlo, por supuesto. Yo le pregunto también a queridos compañeros que han estado en el Frente Unitario de Trabajadores dirigiendo el Frente Unitario 35 años, o sea, han sido presidentes de una central sindical 35 años, y nadie les ha reclamado por ser dirigente de esa central 35 años. En este caso está hablando de elecciones en el Ecuador que se producen y que se han producido
a través de las cuales el pueblo ecuatoriano ha ido a las urnas, abierta, democrática, transparentemente, a elegir a un presidente, y lo que estamos planteando nosotros es el derecho que los ciudadanos de este país, ya que hablamos de libertades, podamos tener para elegir a nuestros mandatarios como creamos que debemos elegirlos. Si creemos que tenemos que apoyar su gestión y que sigan construyendo el país que estamos construyendo ahora, de tener el derecho de elegir. Y no es que el presidente Correa quiere ser elegido, y también en eso se habla, se difunde una información que puede distorsionarse. Se dice, piden la reelección presidencial. Jamás, nunca hemos hablado de la reelección presidencial indefinida. Estamos hablando del derecho que pueden tener, y es lo que planteamos, que pueden tener todos los ciudadanos del país para elegir a sus dignatarios, a todos, incluso a los alcaldes. No olvidemos cuántos años tiene aquí el alcalde Nebot. La gente ha querido votar por él. Bueno, ha querido votar por él. Tiene 16 años de alcalde y 18 años de León Febres Cordero. ¿Alguien reclamó antes por eso? No hemos reclamado. Pero si es Rafael Correa el que plantea la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano pueda votar por él, entonces no lo queremos. ¿Por qué? Porque hacemos para lo uno sí y para lo otro no. Insisto, no estamos hablando de reelección indefinida, estamos hablando del derecho de los ecuatorianos para poder elegir a presidentes, a alcaldes, prefectos, asambleístas, concejales, a todos. Y todos debemos de estar en la posibilidad de que nos juzgue nuestro pueblo, no tener miedo a que nuestro pueblo nos juzgue. Claro, el derecho al que usted se refiere está perfecto, que cada ciudadano decida si quiere reelegir eternamente a alguien o no, pero que este cambio sea vía urnas, no solamente sean asambleístas. ¿Y por qué no? Es un proceso de sociabilización identificado con votos, señor canciller, para saber quiénes son más realmente y quiénes quieren ese cambio. Y solo le termino de plantear, en el caso del alcalde Jaime Nebot fue incluso la misma razón por la que la candidata de Alianza País decía que tiene mucho tiempo en el poder. Por eso la misma Constitución decía, sabes que hay que darle la oportunidad a otros y te vamos a poner este limitante. Antes se podían reelegir todos salvo el presidente de la República. Y sobre todo, canciller, la sorpresa es porque desde las mismas voces de ustedes no estaban de acuerdo con una reelección indefinida. El mismo presidente de la República no estaba de acuerdo con esta reelección indefinida, por eso sorprende, a pesar de que él ha dicho que no va. Él no está de acuerdo con la reelección indefinida, se lo insisto. Es más, en el 2017 seguramente no será candidato. No está de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué no ir a consulta sobre ese tema? Espera, a ver, yo quiero hablar primero sobre lo indefinido. No estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida. Yo estoy de acuerdo en que el pueblo ecuatoriano tenga derecho a elegir a sus dignatarios las veces que quiera. Pero eso es una cosa. Otra cosa es pensar que alguien debe estar indefinidamente en el poder. Yo estoy totalmente en contra de eso. Pero sí estoy de acuerdo con que el pueblo pueda elegir y pueda decidirlo. Ahora, ¿no está en desacuerdo que Fidel Castro esté 50 años en la isla? ¿No? Yo no estoy de acuerdo. Yo considero que debería de haber cambios políticos, debe haber alternabilidad. O sea, porque a veces se confunden, ¿no? Y voy a ir a su pregunta luego, pero ya que habla de Fidel Castro. Es que ustedes están de acuerdo en todo con Cuba. No estamos de acuerdo en todo con Cuba. Nos parece que es una revolución que ha podido sobrevivir a pesar de, y eso a veces nos olvidamos, Ramón, de decir cuántas agresiones tuvo ese pueblo para tratar de ser invadido, para tratar de matar a Fidel Castro, para tratar de anexarlo como un estado más, como lo han hecho con Puerto Rico y otros más, para tratar de anexar a Cuba a los Estados Unidos y tratar de destruirlo. Ese pueblo se ha levantado con dignidad y ha tenido que soportar muchísima pobreza como consecuencia de ese bloqueo de 50 años, que nosotros como Ecuador estoy seguro que no aguantábamos ni 3 meses. Si con la salvaguardia estamos desesperados. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que nosotros digamos que tenemos que hacer lo que se va a hacer en Cuba. ¿Por qué no por votación? Nada más, la única pregunta. Vamos entonces allá. Inténtelo hacer epigrámicamente para hacerle otra pregunta. Vamos entonces allá. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución establece que enmiendas pueden hacerse a través de la Asamblea, con 2/3 partes de la votación. Nosotros hemos hecho varias consultas, muchas consultas, y hemos hecho referéndum adicionalmente. ¿Por qué ahora no, ministro Patiño? Porque hay el derecho de hacerlo a través de la Asamblea. Ahora, que la Asamblea lo decida también, es un planteamiento que está presentado a la Asamblea tiene algunas enmiendas que hacer. La Asamblea en este momento tiene eso en sus manos, pero
Es posible hacerlo a través de la vía de la Asamblea y el pueblo ecuatoriano. A ver, pero hay una cosa que también es importante decir. A veces dice, le queremos quitar el derecho a los ecuatorianos. No, le queremos otorgar el derecho a los ecuatorianos a que tengan libertad de elegir. Si los ecuatorianos quieren elegir al alcalde Nebot, otra vez tendrán derecho a elegir al alcalde Nebot. Si quieren elegir al presidente Rafael Correa, otra vez tienen derecho. Y si no lo quieren hacer, lo dirán en el año 2017. No queremos que sea otra vez presidente Rafael Correa, si es que se lanza de candidato, que yo personalmente creo que no lo va a hacer. Pero si se lanza otro candidato, tendrán derecho a elegir por uno u otro. 7:32, eso podría estar apostando con el ministro. Ricardo dice que no, yo digo que sí, pero... Ministro, Manuela Pix, ¿qué le viene ahí? ¿Qué respuesta tiene frente a esta expulsión que mucha gente de la izquierda, que marchó con usted mucho tiempo, no lo considera correcto? Se le negó la vicemercosur. Cuidado con las palabras. ¿Cuál expulsión? No fue expulsado. Usted está hablando de una expulsión. A ver, la palabra técnica. Le ruego que me disculpe que yo le haga una repregunta. Por favor, no tengo ningún problema en que me haga repregunta. ¿Cuál expulsión? Usted está hablando de expulsión, o posiblemente lo haya dicho anteriormente y quiero... Sí, a ver, pero póngame la palabra correcta. ¿Expulsó a la señora? Nada. Le quitaron la visa. Se le quitó la visa. Entonces es una expulsión. No es una expulsión. ¿Cómo se llama eso? Revocatoria de la visa. Okay. Si yo le digo, yo estudié en México en mi universidad. En México me dijeron siempre, Ricardo, cuidado, no puedes hacer acción política porque hay un artículo de la Constitución que dice que los extranjeros no pueden hacer política en México. Así que cuídate, el artículo 25 me parece que era, no hagas política porque... ¿Qué hubiese pensado que si usted no era poder y hubiese una compañera suya extranjera o compañero suyo sido expulsado? ¿Qué hubiese pensado si fuera al revés? Solamente le estoy hablando de algo, no la hemos expulsado. Se le revocó la visa, se le vencía el 28. Con la revocatoria de la visa, ella podría solicitar otra visa. Ella tenía una visa de intercambio cultural. Ese día no estaba haciendo intercambio cultural. Estaba haciendo evidentemente de campo. No, perdónenme, no estaba haciendo, o sea, yo quisiera preguntarle si la señora estaba ese día haciendo investigación de campo. Estaba haciendo política y estaba... ella dijo que eso era lo que estaba haciendo. Yo no sé si... Bueno, no sé si ella lo estaba haciendo, qué estaba haciendo exactamente. Ya hay alguna discusión, el otro día tuve una discusión sobre al respecto porque yo recibí información del Ministerio del Interior y no constaba eso exactamente, y después me reclamaron por eso, posiblemente con razón, no constaba eso en el parte, pero ella no estaba haciendo acción política. Le digo algo, yo no estaba en funciones y no estoy en función de canciller, pero tengo la información de que fue revocada la visa porque no correspondía a las actividades que ella hacía con la visa que tenía. Eso es todo, eso es lo que sucedió. Ella decidió después irse, pero ella podía haber solicitado alguna otra visa para estar en el país. Ella dice que convive con Carlos Pérez de Guatambén. Bueno, puede casarse con Carlos Pérez de Guatambén y con seguridad eso le va a permitir mantenerse legalmente en el país. ¿Se le podría revocar el asilo a Julian Assange por declaraciones políticas no permitidas a alguien que está bajo su condición de asilado político, señor canciller? Yo sé que ahorita no está en funciones y a lo mejor lo comprometo, pero vale poner para tener la misma medida para todos. Nosotros le hemos dado a Julian Assange asilo político por una condición que él planteó. Él planteó que era un perseguido político. Nosotros hemos constatado que efectivamente es eso y por eso le hemos dado asilo político. No sé por qué lo mezclamos. Pero por las declaraciones que le ha dado de alguna forma. Eso. Yo entiendo lo que usted dice, una visa de intercambio y cultural lo limita, de hablar, ¿no? Como asilado político no puede dar declaraciones políticas. Por supuesto que no. No tiene, el asilado político no tiene prohibición de hablar, de opinar. Más todavía cuando esa condición se la hemos dado porque tenía persecución política. No tiene prohibición de hablar, no le hemos dicho venga aquí y quédese mudo, cállese, porque justamente estaríamos haciendo lo que querían hacer sus perseguidores. Algunas veces, y creo que este gobierno lo hizo referente a Bucarán, pidieron al gobierno de Panamá que se acate el hecho de que Bucarán no puede hablar porque tiene un asilo político. No puede hablar en contra del gobierno del Ecuador, porque así lo establece la Convención de 1954 que hemos firmado los miembros digamos, los gobiernos de América Latina. Por esa razón, él no debe hacerlo. Y no es solamente, no es solamente intervención política. Nunca, yo, como canciller, nunca he reclamado al gobierno de Panamá porque el señor Bucarán hubiera dicho unas palabras de política, jamás.
pero sí hemos reclamado cuando ha dicho las bajezas que ha dicho. Y por favor, si quieren, repítanlo, o sea, para que hablemos de... Estoy hablando de la bajeza del tema, sino de la política. Discúlpame, hermano, pon en los micrófonos lo que dice ese señor. O sea, lo que dice... Sí, pero es que... no estamos hablando de... Pero es que ustedes están diciendo... No es defensa, es comparaciones. Pero parece. No es defensa, señor pero presidente, parece. imagínese. O sea, el señor Bucarán no interviene políticamente. Nunca he reclamado, insisto, Ramón, nunca he reclamado cuando Bucarán ha opinado sobre la política ecuatoriana, jamás, porque me parece que puede hacerlo, pero cuando dice lo que dice, cuando insulta como insulta, con las palabras que utiliza contra cualquiera de nosotros y contra nuestra familia, o sea, yo creo que ya es una cuestión hasta por salud mental, que uno debería decirle a ese señor que cuide sus palabras, pero... Por favor, no me comparen. No me comparen a Manuela con Julián y con el señor. A ver, estamos hablando en el sentido político, jurídico. Bueno, okay. Más allá del tema. Coincido con usted plenamente lo que he señalado. Pero estoy hablando de un tema, es cómo por un lado se exige la salida diplomática a través de una revocatoria y no una aceptación de una... Pero insisto, Ramón, sí. Y por el otro lado, en el caso de otro activista político, se lo mantiene activando y disparando desde la embajada de Londres. Esa es un poco la analogía. Se trata de una analogía, ¿no? Bueno, sí. Y coincido plenamente que el ejemplo que cabe desde la función jurídica nada más es válido. Coincido con usted que el señor Bucarán es bastante procas. Sí, finalmente, reitero, estamos hablando de la revocatoria de una visa porque no ha cumplido, pero la señora puede solicitar otra visa y se le pueda conceder. El gobierno ecuatoriano puede concedérsela, puede no concedérsela también, porque somos soberanos y tenemos derecho, así como... Pero sin embargo se le cuestiona. Si usted quiere ir, Ramón, a los Estados Unidos, le pueden conceder la visa o no. Si usted quiere ir a Alemania, le pueden conceder la visa o no, dependiendo también de lo que usted sea, de lo que usted haga, de lo que quiera hacer, ¿ya? Ella puede solicitar la visa, puede casarse con el señor Carlos Pérez Guatambel, como ella ha dicho, que ella convive con él y que puede casarse y solicitar la visa. Ella tiene derecho a hacerlo. No la hemos expulsado, insisto, Ramón, no la hemos expulsado. Le revocamos esa visa. Después de eso, ella puede solicitar como latinoamericana que si usted fuera ministro, le quitaría la revocatoria esa visa y se la volvería a otorgar. Depende, o sea, no es que le puedo quitar la revocatoria, ella puede solicitar una visa. ¿Se la negaría? Yo personalmente no creo que debería negársela si es que, digamos, tiene razones fundadas para a mí me parece interesante esta fenomenología. Por un lado, cuando usted fue más joven, fue un hombre importante, muy amable, más joven. Sí, todavía no llega a la tercera edad. Es que eso es una nueva edad, así que siempre todo es una novedad en la vida. Cuando usted trabajó en Nicaragua, sí, hizo política en Nicaragua, ¿por qué en el caso suyo es válido y por qué en el caso de la señora Manuela? Cuidado, van a crear una nueva Manuela en América Latina. Porque el caso, a mí me invitó el gobierno de Nicaragua a trabajar en Nicaragua. Ella le invitó a una universidad ecuatoriana en ciencias políticas. Bien, bien. Puede trabajar como académica, si quiere trabajar como académica puede hacerlo. Sí. A mí me invitó el gobierno de Nicaragua a trabajar en Nicaragua, con gusto fui, por supuesto, después de haber un gobierno que derrocó a una tiranía de 50 años, quiero aclarar eso. Estamos hablando de un gobierno, el gobierno de Nicaragua, que destruyó, que liberó al pueblo de Nicaragua de una tiranía de los Somoza de 50 años. Después de eso, de que el pueblo nicaragüense logró deshacerse de ese tirano, me invitaron a trabajar y con gusto fui para allá. Tengo el derecho de hacerlo, por supuesto, como cualquiera de ustedes. Después ya son casi 30 años de ese hecho, van a ser 30 años de la caída de Nicaragua. ¿Cree que Nicaragua y el proceso en Nicaragua ha cambiado? 36 años. Y no lo han sustituido por un Somoza, por un... Ay Dios, ¿cómo puede comparar? No le pregunto por los tiempos. Somoza, por favor. Le pregunto, en el tiempo, en la duración, en la perpetuación en el poder, más allá del análisis, es la misma dicotomía entre Pinochet y Allende, por decirlo algo. Pero es válido lo uno cuando está del lado. Comparar a Somoza, leamos un poquito de la historia. Que la he leído, pero... le estoy haciendo la comparación nuevamente en el sentido de la temporalidad, el mantener un gobierno un nepotismo profundo,
¿Y por qué no se preguntan sobre los líderes, entre comillas, europeos, que tienen tantos años en el poder, que se mantienen 12, 16 años en el poder? Pero si es latinoamericano, entonces no vale. Si es europeo, es un líder. ¿A cuáles se refiere de los europeos? Cualquiera, incluso ahorita algunos de quienes están en el gobierno, la señora Angela Merkel. El ejemplo, vaya por el... A ver, la señora Angela Merkel es un resultado consensual. Vea usted la diferencia. A ver, consensual entre partidos. Recuerde que el gobierno alemán se sostiene fundamentalmente por acuerdos políticos. En su momento lo tuvieron con los liberales, luego hoy día con los socialdemócratas. A ver, quiero contestar. Eso es importante analizarlo, Angela Merkel. Quiero contestarle su pregunta partiendo del hecho de que yo respeto, por supuesto, al régimen alemán, y no estoy haciendo ninguna crítica al régimen alemán. No se olvide que soy canciller de la República y por tanto tengo que hacer esta importante aclaración. Nada más que tengo que contestar su pregunta con una comparación necesaria. Usted dice que allá ella, y insisto, respeto mucho la decisión del régimen político alemán, es fruto de un consenso entre partidos políticos. Acuerdo realmente, más que un consenso. En buena hora. En el caso del Ecuador... Puede ser un gobierno parlamentario, ¿no? Sí, por eso, pero en el Ecuador, en cambio, es mucho más directo. Es el pueblo ecuatoriano que vota por una persona. ¿Por qué negarle el derecho? Y usted sigue dando la vuelta al tema, y yo con mucho gusto lo sigo tratando. En el pueblo ecuatoriano, que tenga el derecho y la libertad de elegir, no con un consenso entre partidos, un acuerdo entre partidos, no. El pueblo ecuatoriano, en forma directa, decir, quiero este presidente, no a través de los partidos que se pongan de acuerdo, que pueden haber un acuerdo tras bastidores, que yo hago este acuerdo, pero tú me dejas un ministro y yo quiero esta área, este ámbito del gobierno. No, directamente. Esa libertad, ustedes están discutiendo. Yo le hice una pregunta, usted me llevó a otro tema, no estoy discutiendo. Esa es la pregunta, querido. No fue la pregunta, ministro. Sí, porque pero bueno, si usted cree que esa fue la... O sea, hace referencia al tema de Nicaragua, diciendo que se ha perennizado en el poder. ¿Cuándo llegó al gobierno Daniel Ortega? En el año 2007. Estamos hablando la segunda hace vez 8 o tercera años. vez. Antes de eso no estuvo ya en el poder. Estuvo antes en el año, digamos, en un consejo de gobierno. En un consejo de gobierno en la década de los 80. Válido, ministro. Y ahora es presidente durante 8 años, votado por el pueblo nicaragüense, que ha ido a votar a las urnas clara, abierta y transparentemente. ¿Por qué decimos estoy haciendo una pregunta, no infiera como que si fuera, estoy haciendo una comparación. No infiero, no infiera. Está muy diplomático, todo eso está... Oiga, ha aprendido bastante diplomacia, pero a veces le sale la calle de nuevo. Soy una mezcla, pero esa es la verdad. Oye, de verdad, ojalá, Ramón, pudiéramos todas las semanas venir acá, de verdad, me encantaría, porque me parece muy importante. Yo agradecería muchísimo que ustedes me pudieran... Pero si a los 10 años que se aparece de nuevo aquí. Ya, pero exacto, a ver, no, 9 años que se me perdió. Ahí sí tengo antes cuando venía por el 2000, jubileo 2000, lo teníamos por acá por la radio. Tengo que ser muy autocrítico, porque de verdad que a veces me desaparecen de los medios, porque claro, estoy supuestamente muy ocupado, pero la comunicación es clave, y ahorita este diálogo con ustedes tan intenso, pero tan respetuoso, me dice que es necesario acompañar más este tipo de diálogos. Si quieres le hacemos un programa, Ricardo y Ramón. No, en Calmire ya la quiere. Mejor hagámoslo mejor. Con mucho gusto de poder. Ricardo Ramón y Maffer. Ministro, de verdad, una alegría haberlo tenido de verdad aquí. Que estoy con mucho gusto de estar aquí, poder desarrollar este tipo de diálogos, y le agradezco por la invitación, pero podamos... 10 años se tardó en aceptarle en directo. Oye, Ramón, ¿me has invitado? Por teléfono sí lo hemos hecho, pero aquí en persona. A mí no me han invitado. Pero es que hace poquito nomás no podían darle declaraciones a la prensa corrupta, mercantilista, pues recuerde. Con mucho gusto de estar aquí, sí. Gracias, ministro, por su visita. Ese gran diálogo nacional que hemos iniciado aquí con ustedes también lo hacemos, y es un diálogo muy importante. Muchísimas gracias por un fuerte abrazo. Vamos al corte comercial.